Un movimiento social es un conjunto de interacciones informales entre personas, grupos y organizaciones que comparten una identidad, demandan públicamente el cambio del ejercicio o la redistribución del poder en pos de intereses concretos y mediante un continuo conflicto con autoridades políticas, élites y otros oponentes, buscando ser incluido, reconocido y respondido concretamente en vez de abolido o marginado. Características importantes. Es una forma de acción colectiva. Activismo orientado a cambiar una política pública o ley, y no a destruir el sistema, como sería en el caso de una revolución. Buscan respuestas políticas, es decir, poner en la agenda política temas marginados por la política, dando voz a sectores vulnerables, desamparados de la población. Para manifestarse, hacen uso del espacio público. Tienen alta convocatoria y existe un interés común. Además, hay una horizontalidad de sus diferentes miembros, esto ya que no presenta una jerarquización de los participantes. Los movimientos sociales comparten una identidad, puesto que la creación del movimiento social se basa en la solidaridad de sus participantes. ¿Pero por qué? Durante el siglo XX se desarrolló la teoría de la elección racional, en donde en pocas palabras afirmaban que el ser humano actuaba según ganancias. Esto es bajo el costo-beneficio de su elección. Sin embargo, la participación dentro de un movimiento social no genera ganancias para todos los participantes, y no siempre los movilizados son los afectados por la política que ejerce el poder. Por lo tanto, nuevas teorías han refutado la implementación de la elección racional en la participación humana dentro de los movimientos sociales, ya que se basan principalmente en la solidaridad de sus participantes. Esto implica que el movimiento social busca la defensa de intereses colectivos, ya que quiere vivir conjuntamente una distinta forma de comprender y actuar en el mundo, por la percepción que se tienen de la realidad. Ciertamente, la intensidad de esta vivencia puede ser muy débil, pero la misma debe existir para poder hablar de un movimiento social. Debe existir un mínimo de compartir un sentido, una forma común de interpretar y vivir la realidad. Los movimientos sociales y el proceso histórico. El movimiento social constituye una identidad colectiva en su funcionamiento, siendo el mundo occidental una historia de movimientos sociales donde aquellos viejos movimientos cambian sus identidades en el posmodernismo y los nuevos movimientos surgen en el siglo XIX. Movimiento nacionalista. El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió con el concepto de nación, propio de la edad contemporánea, en las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones, desde finales del siglo XVIII. Está orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común. Por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional. A menudo también implica un sentimiento de orgullo por los logros de la nación y está estrechamente relacionado con el concepto de patriotismo. Movimiento obrero. Es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se asocian temporal o permanentemente con fines profesionales o también políticos, pero siempre en función de su naturaleza obrera, es decir, de su condición de persona que vende su fuerza de trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es también dueña de los bienes producidos. En Chile, al comenzar el siglo XX, los trabajadores chilenos no tenían ningún tipo de legislación social o laboral que los favoreciera o les brindara protección. Fueron ellos mismos, a través de las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, quienes se organizaron para proteger a sus asociados y fomentar la solidaridad proletaria. Movimiento ecologista. El ecologismo se basa en respetar el equilibrio de la biosfera y un límite natural de la productividad, evitando desequilibrios o crisis ambientales, enfrentándose a la revolución científica occidental y al especismo humano, y promoviendo otra forma de vida, producción y consumo. Movimiento pacifista. Siendo pocas veces un movimiento social, el pacifismo, bajo la filosofía de la no violencia, busca eliminar toda guerra y aspectos particulares, detener conflictos violentos y detener el militarismo. Movimiento feminista. Este movimiento lucha contra la discriminación hacia la mujer por su sexo, naciendo con la modernidad y generalizándose en los años 60, derivando en un feminismo liberal anglosajón, movimientos sufragistas. Socialista.
opresión capitalista a la mujer, busca abolir el matrimonio, promueve libertad sexual e igualdad femenina, asumiendo división sexual del trabajo. Radical, opresión sexual como opresión de clase, apoya la androginia. De la igualdad, concibe teóricamente el género no biológico, la separación patriarcal entre esfera privada femenina y pública masculina. De la diferencias naturales hombre-mujer, con fraternidad y superioridad moral femenina y rechazo a la naturaleza masculina, sexista violadora. De la deconstrucción, falocentrismo en el lenguaje. Y o político, independencia económica, participación política femenina sin discriminación, aborto, equidad salarial y cobertura social de labores domésticas. Paulatinamente se ha otorgado libertad femenina y modificado la percepción social al respecto con las leyes sexuales y evidenciando conductas sexistas en hombres, surgiendo no obstante movimientos que reafirman el patriarcado. Movimientos no gubernamentales. En los años 80 nacen nuevos movimientos sociales, las ONG, que solidarizan y defienden a colectivos, pueblos subdesarrollados, grupos marginales occidentales, emigrantes, que pueden ser o no realmente movimientos sociales. Movimientos antiglobalización. Busca una globalización alternativa a la actual globalización económica, mercado global y poder selectivo excluyente de multinacionales, pues el neoliberalismo macroeconómico, fiscalizado por organismos internacionales, provoca crisis en el sur, ecológica, socioagraria y financiera, y norte, paro, precariedad y menor gasto social. Esto suscita protestas globales madurando la organización de movimientos, grupos de afinidad, desobediencia civil, nube de mosquitos, y derivando en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, un espacio deliberativo que formula alternativas concretas, tasa Tobin, eliminar paraísos fiscales, anular deuda externa de tercer mundo, rechazo a la institucionalidad financiera internacional actual, soberanía alimentaria. Y realiza análisis institucionales sin cúpula ni resoluciones políticas. Un segundo foro responde al militarismo provocado por el 11 de septiembre, declarando que la guerra contra el terrorismo daña derechos civiles políticos y aumenta la xenofobia y racismo, reivindicando la diversidad humana, denunciando y condenando problemas humanos, hambre, migración forzada, abuso de transnacionales, deudas externas, ilegalidades de Organización Mundial del Comercio, promoviendo la soberanía alimentaria y concibiendo como patrimonio de la humanidad las culturas, identidades, territorio de los pueblos y defiende la autodeterminación.